Hola, ¿qué tal? Saludos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, acaba de dar a conocer uno de sus, emite muchos informes muy seguidos, que son referencia. Uno de estos, el último, es el Panorama de Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, en su edición 2011-2012. Y alguien muy involucrado en la producción de este informe, muy amigo mío, Osvaldo Rosales. Él es el director de la División para Comercio Internacional de la CEPAL, desde Santiago de Chile, nos acompaña aquí. Osvaldo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, Alberto. Gracias, Encantado. gracias Osvaldo, de nuevo por tu tiempo. A ver, dime, una de las principales premisas de este informe es que las exportaciones de América Latina han caído de manera sustancial a raíz de la circunstancia internacional. ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, sin duda, ahí el primer efecto de la crisis internacional se está reflejando en nuestra región en una marcada desaceleración en las exportaciones. En la medida en que la zona euro está prácticamente en recesión, excluida Alemania, que Estados Unidos está creciendo muy lentamente, que China también se desacelera, que Brasil se ha desacelerado notablemente en la región. Todo eso se ha reflejado en que el valor de las exportaciones para este año 2012 mostraría un incremento de 4%, lo que se compara con un 23% el año anterior. Es decir, es una frenada muy drástica. Las exportaciones siguen creciendo, pero a una tasa muy inferior a la de los años previos. Y el mismo shock lo notamos en las importaciones, que crecerían 3% este año respecto de 22% que lo hicieron el año anterior. Una pregunta técnica, cuando hablas de que cayó el valor de las exportaciones, ¿estamos hablando de que cayó el precio de estas o la cantidad de estas? Cuando hablamos de valor, está incorporado cantidad y precio. Ahí hay que hacer un desglose país por país para ver cuál es la composición. Pero en general, en el caso de América del Sur, esto es básicamente precios. Y en el caso de América Central y México, lo que notamos es una expansión importante. Cuando uno entra a discriminar, ¿no es cierto? Ese 4% que yo mencionaba, tenemos un crecimiento de apenas 1% en América del Sur y un crecimiento de 7% en México y Centroamérica. En el fondo es el ciclo que opera, digamos. En el ciclo más expansivo, las exportaciones de América del Sur crecían mucho porque el precio de los commodities crecía excesivamente. Cuando China se selecciona como China, el precio de los commodities crecen menos, e incluso caen algunos de ellos, de manera importante, cobre en particular, hierro y otros, y eso hace que el valor de las exportaciones de América del Sur, básicamente precio, se contraiga. Mira, qué interesante, y por supuesto que también habla de la composición de las exportaciones, porque Centroamérica y México exportan básicamente más manufacturas o menos commodities Así que es. Sudamérica, ¿no es cierto? Efectivamente, eso está dando cuenta, como tú bien dices, de la estructura de las exportaciones. América del Sur, mucho más comoditizada, digámoslo así, y México y América Central, más manufactura y orientada al mercado norteamericano, fundamentalmente. Exactamente, también ese es otro muy buen punto. Fíjate que ahora, wow. ¿Por qué razón las exportaciones en Centroamérica y México han explotado o han crecido de manera tan importante cuando la economía de Estados Unidos en realidad no está nada vibrante? Porque aquí mismo está hasta trastabillando, está creciendo de manera marginal, de hecho. Sí, bueno, ahí hay un par de elementos y uno es que la base de comparación del año anterior es diversa. Es muy alta para América del Sur y es bastante baja para México y América Central. Por lo tanto, ahí también hay un efecto estadístico. Y en segundo lugar, Estados Unidos está creciendo poco, pero está creciendo. Y desde ese punto de vista, yo creo que eso refleja también un cambio en la estructura de las importaciones de Estados Unidos. También las de las exportaciones. Para decirlo de manera breve, la recesión en la zona euro está haciendo que Europa deje de ser el principal socio de Estados Unidos y está siendo reemplazado gradualmente por Asia y en segundo lugar y muy cerca por América Latina.
Por lo tanto, es posible que haya también algún efecto de desviación de comercio, digámoslo así, en términos de productos mexicanos, centroamericanos, que están yendo con mayor intensidad al mercado norteamericano. Claro, ahora, y también me llamó la atención lo que hablabas tú acerca de cómo se mueven los ciclos en América Latina. Normalmente en Ujú. un ciclo de expansión, es decir, cuando el mundo empieza a expandirse de nuevo, América Latina, las exportaciones de Sudamérica van a crecer de manera más pronunciada que las de Centroamérica y México. Eso va a depender básicamente de cómo le vaya a China. Porque si China crece por encima del 8%, las exportaciones que más van a crecer en valor van a ser las de América del Sur. Ya. En la medida en que China se está desacelerando de manera intensa en los últimos meses. Eso se ha reflejado en una caída en el precio de la mayoría de los commodities que exporta América del Sur y por lo tanto eso se refleja en que su incremento en valor va a ser solo de 1%. Ujú. En realidad yo estaba pensando en tal vez en alguna pregunta un poco más profunda, Osvaldo, en el sentido de si acaso aquí hay alguna lección que aprender por parte de Sudamérica con respecto a las exportaciones en épocas como esta. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la lección es más bien de mediano plazo y es que uno no conoce experiencias de industrialización, de desarrollo significativo a lo largo de varias décadas que se hayan anclado exclusivamente en una exportación radicada en commodities. Uh -huh, uh -huh. Esto no significa darle la espalda, ni mucho Claro. menos a la dotación de recursos naturales, sino significa aprovecharlos de la mejor forma. Esto es inducir eslabonamientos, sinergia entre estos sectores y el resto de manufacturas o servicios, de manera de aprovechar ese recurso y agregarle valor, como lo muestra la experiencia de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. Y eso es lo que uno no está apreciando en los países de la región. Y mira, absolutamente de acuerdo contigo, jamás voy a cuestionar algo por el estilo porque yo de hecho yo recorro toda América Latina justamente hablando de esto, de la diversificación que tiene que dar Sudamérica de su base exportadora. Pero te pregunto esto, Osvaldo, vamos a suponer vamos a suponer que en este momento Sudamérica fuera bastante más diversificada en sus exportaciones. Vamos a suponer que América Latina estuviera vigorosamente explotando sus commodities, como lo hace actualmente, más aparte tuviera una vigorosa industria de manufactura. La circunstancia fuera diferente ante el contexto mundial, es decir, pues de todos modos China estuviera desacelerándose de manera muy importante y Europa estaría en crisis. ¿De qué manera esta diversificación en esta circunstancia actual hubiera ayudado a América Latina si es que? Mira, yo creo que hay una variable clave en ese tipo de análisis y es cuál es el rol que juega y que podría jugar el comercio intrarregional, es decir, el comercio entre nosotros. Las cifras muestran que ese comercio interregional es más intensivo en manufacturas, es más intensivo en pymes que el que se hace con el resto del mundo. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos un espacio regional mucho más integrado, efectivamente, a través de ampliación de mercado, a través de convergencia de normas, etcétera, nosotros podríamos resistir de mejor forma crisis como la actual, porque tendríamos una suerte de colchón regional de amortiguación que permitiría crecer con mejor efecto de empleo, con mejor efecto distributivo y con una canasta de exportaciones más diversificada. Ahora estamos hablando de un objetivo, no estamos hablando de la realidad porque efectivamente el comercio interregional es reducido comparado con el de Europa, comparado con el de Asia y además es poco relevante en términos de comercio intraindustrial, es decir, comercio de partes, componentes, que es lo que permite la gestación de estas cadenas de valor, donde nosotros somos bastante nobles practicantes. Fíjate, muy excelente punto y qué buen concepto el que nos acabas de establecer aquí. Muy cierto, Osvaldo. Y dime una cosa, escuchándote me estaba acordando acerca del ALCA y comercio y medidas para establecer medidas de libre comercio en toda América Latina, pero en ese contexto déjame te pregunto, un esfuerzo como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, que también incluye a México, Sí. que se me acaba de escapar el nombre, ¿cómo se llama CAFTA. El CAFTA, gracias, el CAFTA.
también incluye comercio interregional, porque no nada más es todo hacia Estados Unidos, sino también es intra. En este sentido, a raíz del CAFTA, ¿se ha aumentado el comercio intra-Centroamérica e intra-México-Centroamérica también? Yo diría en el margen sí, y de hecho cuando uno mira las cifras del comercio intrarregional, es Centroamérica el que está más adelantado. Justamente hay un cuadro que nosotros presentamos donde el comercio intrarregional, en el caso centroamericano, es alrededor del 27% del total, que se compara con alrededor de un 15% en Mercosur y un 8% en la comunidad andina, es decir, el que está más avanzado. Ahora, ciertamente estamos muy lejos del 40% que se da en Asia. Ahora, yo creo que hay una buena noticia en ese sentido, y es que la reciente consolidación de acuerdos que ha hecho México, recordemos, México tenía acuerdos bilaterales con cada uno de los países centroamericanos, y ahora el 1 de septiembre acaba de entrar en vigor una unificación de esos acuerdos, es decir, un único acuerdo que los agrupa a todos. Y por lo tanto, uno entiende que eso está refrendando la posibilidad de acumulación de origen. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que un producto, por ejemplo, exportado desde Costa Rica a México, puede incorporar insumos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y por lo tanto, y mantener la preferencia para ingresar sin arancel a México. Desde ese punto de vista, eso es un estímulo a la formación de cadenas de valor y es un estímulo al comercio de partes y componentes inter-Centroamérica para ingresar al mercado mexicano. Ojalá otros países de la región, pensando en el Arco del Pacífico, en la Alianza del Pacífico, procedieran en la misma dirección. Mira, qué interesante. Ahora, dime una cosa, y perdóname si aparento que me estoy alejando de lo estrictamente que menciona el reporte que nos ocupa esta entrevista, pero lo que pasa es que este tema me apasiona mucho. Hablando de la integración, porque eso es finalmente lo que hace tu gran departamento ahí en la CEPAL, aquel esfuerzo tan importante que se hizo para tratar de integrar a América Latina por medio del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, junto con Estados Unidos, que no se logró y que no hay nada parecido sobre la mesa en este momento. Pero la pregunta es, en aquel momento, ustedes de la CEPAL, tú que lo viste, ¿era algo positivo? ¿Esta área de libre comercio de las Américas era algo que tenía realmente consistencia y posibilidades de poder mejorar el comercio intrarregional? Sí, yo creo que sí, sin duda. Cuando uno mira, ¿no es cierto?, la conformación del espacio europeo, más allá de la crisis que hoy día vive y que seguramente la va a superar. En cuántos años es otro tema, pero que la va a superar, creo yo. Y el mundo asiático también se estructura en torno a mercados ampliados, con cadenas de valor asiáticas, etc. En el fondo es la lógica global que se va imponiendo, y es de esa lógica global de la que la región aún está ausente porque no ha fortalecido esos esquemas más ampliados. Ahora, a lo mejor se pudo haber abordado con menos rigidez por parte de los principales actores, una cuota mayor de pragmatismo, tener metas graduales, qué sé yo. Pero como quiera que sea, yo creo que ese objetivo sigue en pie. Yo diría, a lo mejor en esta vuelta, un objetivo importante sería, aprovechando el cambio de mando en México, reactivar las conversaciones para un acuerdo comercial entre Brasil y México, que hubo intentos de partir, ¿no es cierto?, el año pasado y el antepasado, que se vieron frustrados, pero yo creo que eso podría dar un dinamismo renovado a estos esfuerzos pro integración que siguen siendo urgentes y necesarios, sin ninguna duda. Dime una cosa, nada más para que me quede claro a mí, pero según recuerdo, Brasil históricamente es un país que tiene menos vocación de apertura que México, y en ese sentido Brasil era el país que había puesto más reticente, había sido más reticente para esta unión con México, ¿no es cierto? Sí, así fue, efectivamente. ¿Y tú crees que México, me parece, no es que yo sea mexicano, porque yo no soy mexicano, soy latinoamericano, pero me parece que México está más listo que Brasil? La pregunta es, ¿te parece que ahora Brasil está listo? A ver, yo creo que... No, vas a decir que no. No. Yo creo que estos son procesos que hay que empujar. De repente no están las condiciones, pero uno puede ayudar a crear las condiciones.
Y cuando uno examina la lógica de la economía global, ¿no es cierto?, la forma en que China se está aproximando a América Latina, la forma en que China, paradojalmente, es la que está emitiendo mensajes en términos de que le gustaría conversar, dialogar con una América Latina integrada, que fue lo que nos dijo el primer ministro Guanyaba aquí en CEPAL. Bueno, es bastante obvio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la suma de México y Brasil, que son el 2/3 de cualquier variable económica relevante de la región, es un dato de obviedad absoluta. Ahora, eso no pasa muchas veces el test político, pero uno que está como analista lo tiene que decir de todas formas. Mi querido Osvaldo, si América Latina se pudiera manejar con lo obvio, con lo razonable y con el sentido común, fuéramos el primer mundo, ¿no es cierto? No sé si el primero, pero nos estaríamos acercando. Dime, es que... Ay, bueno, estos son chistes que podemos hacer los que conocemos la región. Ahora, dime una cosa, mi querido Osvaldo. Esfuerzos no faltan en América Latina. Yo sí digo y afirmo aquí, y lo digo yo, no digo que lo digas tú, pero yo sí lo digo, que lo que falta es sentido común, falta obviedad y falta razonamiento. Pero el objetivo existe porque por eso están toda esta serie de grupos. Están desde el ALBA hasta la Comunidad Andina, hasta el, ¿cómo se llama el otro? Bueno, están el Mercosur y otro nuevo, el UNASUR. Bueno, es decir, la intención está, pero no se ha avanzado evidentemente y tu reporte lo está diciendo. ¿Qué es lo que, fíjate lo que te voy a preguntar, qué es lo que le hace falta a todos estos grupos que acabo de mencionar, que sí tiene la Unión Centroamericana y que funciona? ¿Qué es lo que le falta a estos que sí tiene el otro? Mira, yo creo que hay que ser realista y entender que en particular en América del Sur hay una cierta división ideológica respecto de cómo percibir el comercio internacional y la forma de apearse en la globalización. Por lo tanto, uno sería bastante iluso si pusiera el énfasis justamente en aquello que tiende a dividir. Ahora, dejemos eso stand-by por ahora y veamos si hay espacios de convergencia. Y los hay, y son muy relevantes. Por ejemplo, todos los países claman por cerrar el déficit en infraestructura, que entre otras cosas limita el comercio intrarregional. Todos los países hablan de la posibilidad y la necesidad de apoyar de mejor forma a las pymes en su inserción exportadora. Todos los países tienen déficit en logística, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos un programa integrado que dé cuenta de estas dificultades? Colocamos recursos, acudimos por ejemplo a la CAF, los gobiernos ponen recursos y trabajamos en un programa que a 3-5 años trabaje en serio estos temas. Y después habrá tiempo para conversar sobre aquellos temas que nos dividen. Pero hay un espacio, insisto, de convergencia, de rentabilidad, de beneficio para todos los gobiernos, con independencia de la visión que tengan respecto al comercio internacional, respecto a las transnacionales, respecto a la OMC, etcétera, etcétera. Y no se está haciendo. Es decir, no se están aprovechando estos espacios de convergencia. Lamentablemente, sí. Yo diría, no se están aprovechando en la medida posible, porque hay iniciativas, hay recursos, pero respecto de la urgencia, respecto de la relevancia, ciertamente estamos rezagados. Claro, por supuesto. Para terminar, Osvaldo, hay una región que me preocupa mucho, que es el Caribe, hombre, porque el Caribe, Latinoamérica, Sudamérica al menos exporta, commodities, pero exporta. El Caribe no exporta mucho. El Caribe es demasiado dependiente, o ha sido históricamente demasiado dependiente del turismo y de quien nos quiera visitar. ¿Cómo sigue esa región en esta situación? Bueno, sigue con dificultad y es la única subzona de América Latina y el Caribe que muestra valores negativos. Bajos, son menores, pero son negativos, ¿no es cierto? Una caída de casi 1% de las exportaciones y de 2% de las importaciones. Y claro, con una dificultad adicional. Tú bien conoces esa zona, es una zona extraordinariamente vulnerable a los cambios climáticos. Y cada shock climático son varios puntos de PIB para una de estas economías, ¿no es cierto? Claro. Eso que a veces uno ve en la televisión como, qué sé yo, algo cuasi anecdótico, significa para estos países 4, 5, 6, 7 puntos de producto que se van de un día para otro, ¿no? Ahora, con cambio climático me parece una palabra bastante elegante. Estamos hablando de un huracán, simplemente. Es un asunto que les dura 2 días y les destruye 3 años de progreso. Exactamente.
No, exactamente. Yo aludí a cambio climático respecto a la eventualidad, como nos señalan algunos estudiosos, que a lo mejor este tipo de catástrofe climática van a ser más frecuentes. Entonces eso habla de la necesidad de que la región en su conjunto sea capaz de establecer los fondos, los mecanismos necesarios para apoyar a estas economías que son más pequeñas, más vulnerables y con una aún menor diversificación que el resto de la región. Claro, por supuesto, por supuesto. Osvaldo Rosales, ¿dónde puede la gente acceder a este informe? Bueno, este informe está disponible en nuestra página web www.cepal.org/comercio y ahí lo encuentran en inglés y en español. Así es, el informe es el panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en su edición 2011-2012. Osvaldo Rosales, que es el director para la División de Comercio Internacional de la CEPAL, es uno de los que hizo este informe y bueno, la entrevista esta se fue un poco más por el lado de lo amplio del contexto y te agradezco mucho tu buena disposición a charlar con nosotros, mi querido Osvaldo. No, un placer como siempre, Alberto. Seguimos en Estés contacto. muy bien. Adiós.